La noche había caído con un peso extraño sobre el mundo, como si el cielo se hubiera cansado de guardar secretos y comenzara a derramarlos en forma de lluvia. Inés corría sin mirar atrás, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar antes que ella. No llevaba casi nada, una mochila vieja, una chaqueta que ya no la protegía del frío y un miedo tan profundo que parecía adherirse a sus huesos. Había abandonado un pasado que la consumía, un nombre que ya no quería escuchar y un hogar que dejó de ser hogar mucho antes de decidir marcharse. No sabía a dónde iba, pero sabía perfectamente de qué huía. Y esa certeza era la única luz encendida en medio de su oscuridad. El viento arrastraba ramas, tierra y hojas como si también quisiera empujarla hacia el camino correcto. Inés avanzó hasta encontrar una parada de autobús abandonada, cubierta de óxido y soledad. Se refugió bajo aquel techo gastado, abrazándose a sí misma para mantener algo de calor. La tormenta rugía con una fuerza casi violenta, como si quisiera borrar cualquier rastro de su existencia. Inés respiró hondo, sintiendo que la vida le estaba dando un ultimátum silencioso, quedarse rota o seguir adelante. Y aunque no sabía cómo reconstruir sus pedazos, decidió que esa noche no sería derrotada. No otra vez. Cada relámpago iluminaba sus pensamientos más oscuros, recordándole por qué había escapado. Recordándole cada insulto, cada silencio hiriente, cada día en el que su nombre era pronunciado como una carga. Ya no quería seguir viviendo así. No podía. La lluvia golpeaba el techo metálico con un ritmo frenético, marcando el compás del caos en su interior. Inés se secó el rostro, sin saber si removía lágrimas o agua de lluvia. Por un instante, sintió que el mundo entero la había abandonado. Pero justo cuando creyó que la noche sería eterna, algo inesperado apareció entre la tormenta, unas luces que se acercaban lentamente por el camino oscuro. La silueta de una camioneta emergió de la lluvia, avanzando despacio, como si quien la conducía temiera asustar a alguien. Inés sintió su respiración detenerse. En una noche así, un desconocido podía ser salvación o peligro. Su corazón le exigía mantenerse alerta, pero su cuerpo estaba tan exhausto que apenas podía sostenerse. El vehículo se detuvo frente a la parada. El motor quedó rugiendo suavemente, rompiendo el silencio incómodo entre el miedo y la esperanza. Inés dio un paso atrás, temblando, incapaz de adivinar si lo que venía era ayuda o su final. La puerta se abrió con lentitud. Un hombre alto descendió con un paraguas y caminó hacia ella con pasos firmes, pero medidos. No era la postura de alguien agresivo. Era la de alguien que sabía acercarse sin herir. Alzó el paraguas lo suficiente para cubrirla de la lluvia y pronunció unas palabras suaves que parecieron atravesar la tormenta. Inés lo miró a los ojos por primera vez, y en esa breve mirada encontró algo que no esperaba: calma. Una calma que la desconcertó profundamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su presencia la hacía sentir protegida cuando había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible? Él se presentó como Julián y le ofreció llevarla a un lugar seguro, sin exigir explicaciones, sin juzgarla, sin pedir nada a cambio. Inés dudó, porque su corazón aún llevaba marcas que la hacían desconfiar del mundo. Pero la tormenta era demasiado intensa y la soledad demasiado fría. Dio un pequeño paso hacia él, aceptando el paraguas, aceptando la ayuda, aceptando la posibilidad de que la vida aún tuviera un respiro reservado para ella. Las luces cálidas de la camioneta iluminaban su rostro cansado mientras subía, como si anunciaran el fin de un capítulo doloroso y el inicio de algo desconocido. Mientras el vehículo avanzaba por el camino rural, la lluvia golpeaba los cristales con furia, pero dentro de la camioneta había un silencio extraño, casi protector. Julián conducía sin prisa, observándola con respeto, sin forzar una conversación que ella no podía sostener. Inés miraba por la ventana, viendo cómo las sombras de la noche se desvanecían bajo la luz de los faros. No sabía a dónde iba. No sabía quién era realmente ese hombre.
pero sentía, en lo más profundo de su alma, que esa noche marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, cuando una mujer huye rota por dentro, el destino decide tenderle la mano. La lluvia caía con una fuerza inusual sobre el pequeño camino rural donde Inés intentaba protegerse bajo el techo oxidado de una parada de autobús abandonada. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado al rostro y sus manos temblaban por el frío y el agotamiento. Había salido de su casa sin mirar atrás, dejando un matrimonio que la desgastó durante años y un pueblo que dejó de verla con compasión. Todo lo que llevaba consigo cabía en una mochila vieja y deshilachada. No tenía destino, solo sabía que no podía quedarse donde estaba. La tormenta parecía querer borrar sus huellas, como si el cielo mismo quisiera darle la oportunidad de empezar de nuevo. Aún así, el desamparo pesaba más que la lluvia. Sentía que la vida la había dejado sola en un rincón oscuro del mundo. El ruido constante del agua golpeando el techo metálico se mezclaba con sus pensamientos confusos y dolorosos. Inés apretó los ojos cerrados, intentando que aquel sonido se llevara también los recuerdos de los últimos meses. Pero cada imagen regresaba con más nitidez, los gritos, las miradas acusadoras, las noches en vela. Quería creer que aún tenía fuerzas para reconstruirse, pero no sabía por dónde empezar. Todo parecía derrumbarse a su alrededor. Se abrazó a sí misma, buscando un calor que no encontraba, y pensó que quizá la tormenta podría ocultarla del mundo el tiempo suficiente como para respirar. Aún así, el miedo a lo desconocido la acompañaba como una sombra silenciosa. Un relámpago iluminó el horizonte, revelando la silueta de un vehículo que avanzaba lentamente por el camino. Inés sintió su pulso acelerarse. En medio de aquella noche cerrada, cualquier movimiento podía ser una amenaza o una salvación. El motor del vehículo se escuchaba firme, acercándose sin prisa, como si quien lo conducía también luchara contra la lluvia. Inés retrocedió un paso instintivamente, aunque no tenía a dónde ir. Estaba empapada, cansada y sin fuerzas para correr. La camioneta finalmente frenó frente a la parada, dejando escapar un chorro de vapor provocado por el contraste del calor del motor y el frío del ambiente. El corazón de Inés latió con un ritmo doloroso. No esperaba compañía. Mucho menos ayuda. La puerta de la camioneta se abrió lentamente y un hombre alto descendió con un paraguas en la mano. No pudo ver su rostro de inmediato, solo la forma pausada en la que caminaba hacia ella. Sus pasos no eran agresivos ni amenazantes, eran firmes, seguros, casi cuidadosos. Inés se tensó de todas maneras. La vida le había enseñado que la calma de los demás no siempre significaba seguridad. El hombre detuvo su avance a una distancia prudente, bajo la lluvia que repicaba contra el paraguas. Cuando alzó el rostro, la luz tenue del relámpago permitió ver sus ojos, cansados, pero bondadosos. Hubo algo en esa mirada que rompió la barrera de desconfianza que ella llevaba construyendo durante meses. El hombre habló con una voz grave pero suave, preguntándole si estaba bien y si necesitaba ayuda. Inés tragó saliva y apenas pudo articular una respuesta. El frío le había entumecido la lengua, pero la sorpresa también la mantenía inmóvil. Él no se acercó más de la cuenta, respetando su espacio como si supiera exactamente qué no debía hacer. Dijo que se llamaba Julián y que vivía en una granja a pocos kilómetros de allí. Explicó que la tormenta empeoraría y que no era seguro que ella permaneciera en ese sitio desprotegido. No intentó forzar su decisión ni imponer autoridad, simplemente ofreció ayuda de un modo tan humano que la hizo dudar de sus propios temores. Inés miró el camino lleno de barro, el cielo oscuro y su propia sombra temblorosa reflejada en un charco. No tenía dónde ir, no tenía dinero, no tenía fuerzas. Y frente a ella había un hombre que no parecía peligroso, sino preocupado. La tormenta rugió con un nuevo estruendo que hizo vibrar la parada de autobús. Inés dio un pequeño paso hacia adelante, casi imperceptible, pero suficiente para que Julián entendiera su respuesta silenciosa.
Él levantó el paraguas un poco más para cubrirla y le hizo un gesto amable, invitándola a caminar junto a él. Aquella pequeña decisión, tomada en medio del miedo, cambiaría el rumbo de su vida de una forma que jamás imaginó. Dentro de la camioneta, el aire estaba tibio y olía a madera, café y tierra húmeda. No era un aroma desagradable, al contrario, tenía algo reconfortante, como si pertenecer allí fuese natural. Inés se sentó despacio, cuidando de no mojar demasiado el asiento, pero Julián le dijo que no se preocupara por eso. Cerró la puerta con suavidad, encendió la calefacción y condujo despacio, sin prisas. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo frenético, pero dentro del vehículo parecía haber un silencio protector. Inés miraba sus manos temblorosas, preguntándose cómo había llegado hasta ese punto de su vida. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peligro había quedado atrás. El camino hacia la granja era estrecho y rodeado de árboles que parecían bailar bajo la furia del viento. Las luces amarillas de la camioneta iluminaban apenas unos metros de carretera, pero eran suficientes para abrir un sendero entre la oscuridad. Inés observaba por la ventana, dejando que el movimiento del vehículo calmara su mente. Julián no hizo preguntas incómodas, solo le ofreció agua, una manta y la opción de descansar si lo necesitaba. Ella no estaba acostumbrada a recibir atención desinteresada y eso la descolocaba. ¿Por qué un desconocido sería tan amable con una mujer que aparecía sola, empapada y sin rumbo? A lo lejos, surgieron las primeras luces de la granja. Eran cálidas, estables, como faros en medio de una noche turbulenta. Inés sintió una presión en el pecho, una mezcla de alivio y miedo. Llegar a un lugar desconocido significaba abrir puertas a nuevas preguntas, nuevos riesgos, nuevas posibilidades. La camioneta avanzó por un camino de tierra que conducía a una casa amplia, rodeada de árboles y un establo iluminado desde dentro. El paisaje tenía una belleza serena que contrastaba con la tormenta. Inés se preguntó si realmente merecía un espacio así, aunque fuera solo por unas horas. Al detenerse frente a la casa, Julián apagó el motor y volvió a hablarle con aquella voz tranquila que parecía sostenerla sin tocarla. Le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara para secarse y descansar. La invitó a entrar, asegurándole que dentro había calor, comida y un sitio seguro. Inés sintió la garganta cerrarse. No recordaba la última vez que alguien le ofreció algo sin pedir nada a cambio. Cuando abrió la puerta de la camioneta, un aire más tibio que la tormenta la envolvió. Dio sus primeros pasos hacia un lugar que se convertiría en refugio no solo para su cuerpo, sino para su corazón. Al cruzar el umbral de la casa, sintió como si una barrera invisible quedara atrás. El interior era acogedor, lleno de detalles sencillos pero cuidados, lámparas cálidas, mantas dobladas, fotografías familiares y muebles de madera que hablaban de una vida trabajada con amor. En ese instante, escuchó algo que no esperaba, risas infantiles resonando desde una habitación cercana. El sonido la sorprendió y, a la vez, despertó algo profundo en su alma. No sabía aún que ese eco marcaría el inicio de una historia que transformaría a todos los que vivían allí. Inés se detuvo en medio de la sala, aún con el corazón acelerado por la mezcla de nervios y alivio. Las risas infantiles seguían resonando desde el pasillo, como campanitas que anunciaban vida en una casa que ella imaginaba silenciosa. Julián dejó su paraguas junto a la puerta y le ofreció una toalla limpia para secarse el rostro y el cabello. Ella la tomó con manos temblorosas, agradecida por un gesto tan simple pero tan necesario. El calor del hogar se extendía desde la chimenea, impregnando el ambiente con el aroma a leña recién encendida. Inés respiró hondo, sintiendo cómo su cuerpo cedía al cansancio. No parecía la casa de un desconocido, parecía un lugar donde a alguien le importaba la vida. Y esa sensación casi la hizo llorar. Mientras se secaba, las risas volvieron a escucharse, más cercanas esta vez. Dos niñas pequeñas aparecieron corriendo desde el pasillo, una detrás de la otra, con los cabellos revueltos y las mejillas encendidas por el juego.
Al ver a Inés, se detuvieron en seco, sorprendidas. Sus ojos grandes, llenos de curiosidad, la miraron como si fuera un personaje recién llegado a un cuento. Julián sonrió con dulzura y se agachó para nivelar su mirada con la de las niñas. Les explicó que Inés necesitaba un lugar seguro para refugiarse de la tormenta y que era su invitada. Las pequeñas la observaron con atención, evaluando su presencia con la honestidad que solo los niños poseen. Y, para sorpresa de Inés, sus rostros se iluminaron con una sonrisa cálida. Las niñas se llamaban Lucía y Marisol, y apenas escucharon el nombre de Inés, lo repitieron con la misma naturalidad con la que abrazaban a su padre. Inés sintió una punzada en el pecho al ver aquella escena familiar. No había tenido hijos, pero siempre había deseado formar un hogar lleno de risas como esas. Lucía, la mayor, dio un paso tímido hacia ella y le ofreció un dibujo arrugado que tenía en la mano, como un gesto de bienvenida improvisado. Inés lo tomó con cuidado, abrumada por la ternura. Marisol, más inquieta, giró alrededor de ella como si quisiera tocar su abrigo empapado. Inés soltó una risa suave, descubriendo que las niñas podían hacerla sonreír incluso en su peor día. Julián, con un gesto sutil, les pidió a las niñas que se sentaran cerca de la chimenea mientras él preparaba algo caliente para todos. Ellas obedecieron sin protestar, arrastrando cojines y mantas como si organizaran un pequeño campamento. Inés las observó desde la distancia, cautivada por la manera en que se movían en armonía, cuidándose mutuamente. Se preguntó cómo era la vida para ellas en esa granja, qué historias guardaban en sus miradas y cuánto habían perdido con la ausencia de su madre. La calidez del hogar y la energía de las niñas contrastaban con la tormenta que aún rugía afuera. Dentro de esa casa, todo parecía tener un ritmo más lento, más humano, más acogedor. Mientras Julián preparaba infusiones y pan tostado en la cocina, Inés notó que la mesa tenía 3 pequeños platos, cuidadosamente decorados con flores dibujadas a mano. Sobre uno de ellos había migas y restos de pintura infantil. Comprendió que la vida allí estaba llena de esfuerzos sencillos y honestos, donde cada detalle contaba. Se acercó a la chimenea para acompañar a las niñas. Lucía le ofreció una manta, y Marisol, sin decir palabra, apoyó la cabeza sobre su brazo. Inés parpadeó varias veces, luchando contra las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó a ella sin exigir nada a cambio? Aquella inocencia la desarmaba sin remedio. Las llamas danzaban en la chimenea, proyectando sombras cálidas que se movían por la sala. Inés se dejó envolver por el silencio compartido con las niñas, un silencio cómodo, pleno, que no necesitaba palabras. La tormenta golpeaba las paredes, pero allí dentro reinaba una calma casi mágica. Lucía comenzó a contarle, con voz suave, que su mamá había sido muy buena haciendo pan y que siempre les cantaba antes de dormir. Marisol, más pequeña, asentía como si guardara esos recuerdos como tesoros. Inés escuchaba con atención, consciente de que esas confesiones eran un acto de confianza. Y en ese instante, sintió que quizá el destino la había llevado allí por una razón más profunda que escapar de su propio dolor. Julián regresó con una bandeja de tazas humeantes y pan dorado recién salido del horno. Su presencia llenó la sala de una serenidad que contrastaba con su apariencia robusta. Colocó la bandeja sobre una mesa baja y se sentó con ellas, como si aquel círculo improvisado fuera parte de su rutina diaria. Le preguntó a Inés si tenía algún lugar al que quisiera ir después de la tormenta. Ella bajó la mirada, incapaz de mentir. No tenía a dónde regresar. Julián asintió en silencio, sin juzgarla, sin interrogarla. Su comprensión era tan profunda que le hacía sentir visible sin sentirse expuesta. Las niñas observaron la interacción con ojos atentos, como si entendieran más de lo que aparentaban. El viento azotó una ventana cercana, haciendo que Marisol se sobresaltara y se acurrucara junto a Inés. La reacción de la pequeña fue tan natural que Inés no supo cómo responder de inmediato. Instintivamente, rodeó sus hombros con un brazo y la reconfortó con una caricia suave en el cabello.
Julián observó la escena en silencio, como si contemplara algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. Lucía se acercó aún más, apoyando su cabeza en la pierna de su padre, pero mirando a Inés con una admiración silenciosa. La imagen era tan familiar, tan cálida, que por un momento Inés sintió que pertenecía allí de verdad. Cuando terminaron de comer, Julián ofreció mostrarle la habitación de invitados para que pudiera descansar y cambiarse la ropa mojada. Inés dudó, sintiéndose intrusa en un hogar que no le pertenecía. Pero Julián, con la misma serenidad que había mostrado desde el principio, le aseguró que esa casa estaba hecha para proteger a quienes necesitaban un respiro. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa. Las niñas saltaron y corrieron hacia el pasillo, diciendo que querían enseñarle la habitación ellas mismas. Inés no pudo evitar sonreír ante aquella espontaneidad. La energía de las pequeñas iluminaba cada rincón del hogar. Subieron las escaleras entre risas infantiles y una sensación inesperada de ligereza. Las niñas empujaron suavemente la puerta de una habitación cálida y ordenada, preparada con mantas limpias y un jarrón con flores silvestres. Inés quedó inmóvil, abrumada por tanta hospitalidad. Las pequeñas insistieron en mostrarle dónde podía dejar su mochila, dónde estaba el baño y cuál era la manta más suavecita. Era como si quisieran hacerla sentir parte de algo que había estado incompleto demasiado tiempo. La ternura de ese gesto resonó en lo más profundo de su alma. Julián apareció en la puerta, apoyado en el marco, observando cómo sus hijas se aferraban a aquella mujer que había llegado con la tormenta. Había algo en su mirada, una mezcla de esperanza y temor. Como si temiera ilusionarse, pero también como si algo dentro de él supiera que ese encuentro no era casualidad. Inés levantó la vista y lo encontró allí, silencioso, atento, casi vulnerable. Aquella conexión tan sutil y tan inesperada la desconcertó. ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? ¿Por qué sentía que las paredes la recibían como si la conocieran desde siempre? Cuando las niñas se despidieron para ir a dormir, Inés cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie en medio de la habitación, con la toalla aún entre las manos. Un suspiro largo escapó de su pecho. Desde hacía años, no recordaba una noche en la que el miedo no fuera su única compañía. Pero allí, bajo ese techo, con esas niñas que buscaban calor y un padre que ofrecía bondad sin condiciones, algo dentro de ella comenzó a moverse. Tal vez, sin saberlo, había llegado al único lugar donde su alma aún podía sanar. Y sin imaginarlo todavía, esa misma noche marcaría el inicio de una propuesta que cambiaría la vida de todos. Inés despertó al día siguiente con la luz suave del amanecer filtrándose entre las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, no abrió los ojos temiendo un grito o un golpe del destino. La habitación tenía un silencio cálido, casi terapéutico, y el aroma a pan recién hecho se colaba desde el pasillo. Se incorporó lentamente, recordando dónde estaba y cómo había llegado allí la noche anterior. Durante unos segundos, su mente intentó volver a sus viejos miedos, pero la visión de las flores silvestres en la mesa la devolvió a ese presente inesperado. Había encontrado refugio, al menos por un día. Y ese día sería más importante de lo que imaginaba. Respiró hondo, tratando de guardar dentro de sí aquel pequeño momento de paz. Al abrir la puerta, escuchó risas que provenían de la planta baja. Las voces infantiles de Lucía y Marisol llenaban la casa con una vitalidad que contrastaba con el silencio que Inés llevaba por dentro. Bajó las escaleras lentamente, temerosa de interrumpir, pero las niñas la recibieron con una emoción que la dejó sin palabras. Marisol corrió a tomarla de la mano, mientras Lucía la guiaba como si fueran amigas de toda la vida. La naturalidad con la que la incluían en su pequeño mundo la conmovía profundamente. No recordaba la última vez que alguien celebró su presencia sin pedir explicaciones. Fue entonces cuando entendió que no solo había llegado a un refugio físico, sino a un espacio que necesitaba a alguien, aunque aún no supiera de qué forma. La cocina era amplia y luminosa, con ventanas que dejaban entrar el sol matutino y mostraban la extensión verde de la granja.
Julián estaba preparando desayuno, moviéndose entre los utensilios con una habilidad pacífica y una expresión tranquila. Cuando la vio bajar, sonrió con esa mezcla de timidez y calidez que lo caracterizaba. Le agradeció por quedarse y le deseó buenos días como si hubiera vivido allí desde siempre. Inés no sabía cómo reaccionar ante tanta bondad sin condiciones. Él le ofreció una taza de café y un asiento en la mesa, mientras las niñas se acomodaban a su lado como si no pudieran permitir que se sentara sola. Aquella escena familiar la envolvió en una ternura que casi la derribó. Mientras desayunaban, Lucía comenzó a contarle historias sobre la vida en la granja, describiendo con entusiasmo cada animal, cada rincón y cada travesura que había vivido con su hermana. Marisol la sentía con energía, añadiendo detalles inventados que hacían reír a su padre. Inés escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre la alegría y una tristeza suave que no sabía cómo nombrar. Era evidente que Julián había hecho todo lo posible por darles amor y estabilidad. Pero también era evidente que las niñas anhelaban una figura que completara el hogar. Aquella ausencia era un eco constante que no necesitaba palabras para sentirse. Y ese eco la alcanzaba de maneras que no esperaba. Después del desayuno, Julián salió a trabajar en los establos, dejando a las niñas jugando alrededor de Inés como si fuera el centro de un pequeño universo recién formado. Ellas la llevaron al jardín, donde un columpio colgaba de un árbol antiguo con ramas retorcidas. Las niñas insistieron en enseñarle cómo empujarse correctamente, aunque era más un juego que una lección. Inés se encontró riendo con genuina diversión, sintiendo que su cuerpo recordaba por primera vez en años lo que era ser ligera. Cada carcajada de las niñas era un hilo invisible que comenzaba a unirlos, sin que nadie lo dijera en voz alta. El jardín parecía un refugio dentro del refugio. En un momento de calma, Lucía la observó con sus ojos grandes y serenos, y le preguntó si se quedaría a vivir con ellas. La pregunta la tomó por sorpresa, congelando la sonrisa en su rostro. No sabía qué responder, porque ni ella misma entendía hacia dónde se dirigía su vida. Antes de que pudiera reaccionar, Marisol la abrazó por la espalda, como si reafirmara la propuesta de su hermana. Inés sintió que su corazón se apretaba con una mezcla de ternura y miedo. Las niñas no sabían nada de su pasado, pero ya le ofrecían un lugar en su mundo. Y esa inocencia, tan pura, la desarmaba. Mientras las pequeñas volvían a jugar, Inés se apartó unos pasos hacia una zona de sombra. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la emoción que amenazaba con desbordarla. Aquellas niñas no tenían culpa de necesitar cariño, pero ella temía no tener nada bueno para darles. Había pasado años sobreviviendo, no viviendo, y ahora se encontraba frente a dos seres que despertaban un instinto materno que creía perdido. Se preguntó si era capaz de darles algo más que compañía temporal. El miedo a fallar, a no estar a la altura, la golpeaba con fuerza. Pero también lo hacía la extraña sensación de haber llegado al lugar donde siempre debió estar. Desde la distancia, Julián la observaba con discreción mientras regresaba del establo, llevando herramientas y cubierto de polvo. Vio la manera en que las niñas se aferraban a ella, la forma en que Inés las miraba con un cariño silencioso, y algo dentro de él comenzó a moverse. Había pasado años intentando llenar el vacío de sus hijas, pero nunca había imaginado que ellas mismas serían quienes encontraran a alguien que las hiciera reír de nuevo. Sin embargo, el sentimiento que crecía dentro de él no era solo gratitud, era algo más profundo, más inquietante. Como si parte de su corazón, dormido por demasiado tiempo, empezara a despertar. Al acercarse al jardín, Julián llamó a las niñas con suavidad, pidiéndoles que dejaran descansar a Inés un momento. Las pequeñas protestaron un poco, pero obedecieron, corriendo hacia él para abrazarlo con la energía de siempre. Inés se levantó, sintiendo que su presencia quizá estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Pero Julián le sonrió con esa serenidad que parecía leer su mente. Le agradeció por haber jugado con las niñas y añadió que hacía mucho tiempo que no las veía tan felices en una mañana nublada. Sus palabras la tocaron de una manera que no esperaba.
Era como si él estuviera dándole permiso para quedarse, aunque no lo dijera abiertamente. El viento suave movía las hojas de los árboles cuando Julián le preguntó si se sentía cómoda en la casa. Ella bajó la mirada, incapaz de medir todo lo que estaba sintiendo. Le dijo que no quería ser una carga, que había llegado allí solo por la tormenta y que no sabía qué más hacer con su vida ahora. Julián escuchó sin interrumpirla, como siempre lo hacía. Cuando ella terminó, él respondió con la voz firme pero cálida que la caracterizaba: a veces uno llega al lugar correcto sin saber que lo estaba buscando. Esa frase, sencilla pero poderosa, la atravesó como un rayo de verdad. Y por primera vez, Inés se permitió pensar que quizá no estaba de paso. Las niñas volvieron corriendo, interrumpiendo el momento con la energía que solo ellas podían traer. Traían flores silvestres que habían recogido y se las entregaron a Inés como si fuera lo más natural del mundo. Ella las tomó entre sus manos, sintiendo que cada pétalo era una invitación silenciosa a quedarse. Julián observó la escena desde unos pasos atrás, con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que no podía apresurar nada, pero también sabía que sus hijas necesitaban algo que él, por más amor que les diera, no podía ofrecerles solo. El vacío que habían dejado los años sin madre estaba allí, y la presencia de Inés, aunque reciente, lo aliviaba de una manera inesperada. Con las flores en las manos y el corazón más abierto de lo que hubiera querido admitir, Inés regresó a la casa junto a las niñas. Cada paso que daba dentro de ese hogar parecía borrar un pedazo de su pasado, al mismo tiempo que sembraba una inquietante esperanza para el futuro. Las niñas hablaban, reían, la tomaban del brazo como si fuera alguien irreemplazable. Y ella empezaba a sentir que no solo había buscado refugio en esa tormenta. Tal vez, sin saberlo, había llegado al único lugar donde podía volver a ser ella misma. Y lo que aún no sabía era que Julián estaba a un solo día de revelarle por qué necesitaba algo más que compañía en esa casa. Esa tarde, la lluvia finalmente cesó, dejando un cielo gris que parecía cargado de secretos. Inés ayudó a las niñas a guardar sus juguetes mientras Julián terminaba algunas tareas en el establo. La casa estaba tranquila, pero había una tensión dulce en el aire, como si algo importante se estuviera formando en silencio. Inés se sorprendió a sí misma disfrutando de cada gesto cotidiano, el sonido de las niñas riendo, el aroma del pan calentándose en el horno, la luz suave entrando por las ventanas. Era una calma que no había experimentado en años, una calma que casi daba miedo porque podía romperse con facilidad. Y sin embargo, se aferraba a ella como quien sostiene un instante que no quiere perder. Cuando Julián regresó, sus manos estaban cubiertas de tierra y su cabello ligeramente despeinado, pero sus ojos tenían una expresión más suave que nunca. Observó a Inés mientras acomodaba los cojines del sofá y, sin saber por qué, sintió una punzada cálida en el pecho. Se acercó despacio, como si temiera alterar la armonía que se había creado en su hogar desde la llegada de ella. Las niñas corrieron hacia él, abrazándolo como de costumbre, pero sus miradas volvían constantemente hacia Inés, como si quisieran confirmar que ella seguía allí. Como si temieran que desapareciera de la nada. Julián notó ese detalle y algo dentro de él se tensó con emoción contenida. La tarde se volvió noche sin que nadie lo advirtiera. Encendieron lámparas cálidas que iluminaban la sala con una luz dorada que parecía abrazar las paredes. Las niñas prepararon dibujos para regalarle a Inés, dibujos llenos de colores y corazones torcidos. Ella los recibió con una sonrisa que no sabía que aún tenía. Julián observó esa escena desde la mesa, donde revisaba papeles de trabajo. Pero a cada tanto, su mirada se desviaba hacia ella, y su expresión se ablandaba sin que él pudiera evitarlo. No recordaba la última vez que su hogar se sintió tan vivo, tan completo. Era como si Inés hubiese traído una pieza perdida sin darse cuenta. Cuando las niñas comenzaron a bostezar, Inés las acompañó a la habitación para ayudarles a ponerse las pijamas. Ellas la guiaban de la mano, mostrándole dibujos pegados en las paredes, juguetes preferidos y el rincón donde guardaban recuerdos de su madre. Inés vio una foto enmarcada,
una mujer joven con ojos dulces y sonrisa suave. Las niñas la observaban en silencio, quizás esperando alguna reacción. Inés sintió un nudo profundo en la garganta, un respeto inmenso por esa mujer que ya no estaba. Acarició el marco con delicadeza, sin decir palabra. En ese gesto, las niñas encontraron un tipo de consuelo que no sabían que necesitaban. Era la primera vez que alguien miraba esa foto sin tristeza, sino con reconocimiento sincero. Después de dejar a las niñas dormidas, Inés bajó las escaleras lentamente, aún con aquella foto en la mente. Julián estaba sentado cerca de la chimenea, con la mirada perdida en el fuego. Cuando escuchó sus pasos, levantó la vista y sonrió, pero sus ojos mostraban cansancio. La invitó a sentarse a su lado, y ella aceptó sin saber por qué lo hacía con tanta naturalidad. El silencio entre ambos no era incómodo, era una pausa compartida, una especie de tregua emocional que les permitía simplemente existir. Afuera, el viento movía las ramas, pero dentro de la casa todo estaba quieto. Era un espacio seguro, aunque cada uno cargara heridas invisibles. Fue entonces cuando Julián habló por primera vez de lo que nunca decía. Con voz baja, confesó que desde la muerte de la madre de las niñas, había hecho todo lo posible por llenar ese vacío, pero nunca logró hacer que sus hijas dejaran de sentir falta de algo que él no podía darles. Inés lo escuchó con atención, sintiendo cómo aquella vulnerabilidad construía un puente entre ellos. Julián dijo que no sabía cómo seguir, que a veces tenía miedo de fallarles, de no ser suficiente como padre. Sus manos temblaron ligeramente, revelando una fragilidad que no mostraba ante nadie. Era un hombre fuerte, sí, pero también humano, profundamente humano. Inés respiró hondo, sintiendo que el corazón le respondía a esa confesión. Le dijo que veía en él un hombre que luchaba cada día, que sus hijas lo amaban con una devoción evidente y que eso era prueba de todo lo que hacía bien. Julián bajó la mirada, como si necesitara un segundo para absorber esas palabras. En su voz había dolor, pero también gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo miraba sin juicio, sin expectativas, sin exigirle más de lo que podía dar. Inés, sin planearlo, se había convertido en una presencia que le recordaba que no estaba solo. Y esa revelación lo afectaba más de lo que imaginaba. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro cuando añadió algo que la dejó sin aire: mis hijas te miran como si fueras lo que han estado esperando. Inés se quedó inmóvil. No sabía cómo procesar esas palabras tan sinceras, tan cargadas de significado. No estaba lista para ocupar el lugar de nadie, y sin embargo, algo dentro de ella se removía con una emoción poderosa. Las niñas habían encontrado en ella un refugio, una figura cálida, una presencia que llenaba rincones vacíos. Pero eso implicaba una responsabilidad que la asustaba. No quería herir a esas pequeñas almas ni desilusionar al hombre que hablaba con tanta honestidad. Julián pareció notar su inquietud y aclaró que no esperaba nada de ella. Que solo quería que supiera cómo la veían las niñas, cómo la habían sentido desde su llegada. Dijo que no sabía por qué, pero desde que Inés cruzó esa puerta, el hogar parecía respirar de nuevo. Ella, aún confundida, desvió la mirada hacia las llamas que danzaban. Sentía una mezcla de ternura y miedo, una sensación que la desbordaba sin aviso. ¿Y si realmente podía ser parte de algo así? ¿Y si ese hogar, que no buscó, era el lugar donde su alma cansada finalmente descansaría? No tenía respuestas, pero su corazón latía con fuerza, como si las estuviera buscando. La conversación se volvió más suave, más serena. Hablaron de pequeñas cosas, de la granja, de las niñas, de la tormenta que había quedado atrás. Cada palabra era un hilo que tejía una conexión que ninguno esperaba, pero ambos comenzaban a sentir. Inés se sintió extrañamente cómoda abriéndose sobre su pasado, al menos en fragmentos. Julián no la interrumpía ni la presionaba, simplemente la escuchaba, ofreciendo ese silencio respetuoso que tanto necesitaba. Por primera vez, compartía su historia sin miedo a ser juzgada. Y esa libertad la hacía temblar.
Cuando el reloj marcó una hora avanzada, Inés se levantó con suavidad. Agradeció la conversación, aunque en realidad quería decir mucho más. Julián asintió, con una expresión que decía que también guardaba palabras sin pronunciar. Ella subió las escaleras y al llegar a la habitación, se apoyó en la puerta cerrada, dejando escapar un suspiro largo. Sentía que algo había cambiado, algo profundo e irreversible. No sabía si era bueno o peligroso. Pero sabía que no era indiferente. Y esa noche, mientras se recostaba en la cama, comprendió que ese hogar la estaba transformando. Esa misma noche, Julián permaneció frente a la chimenea un largo rato después de que ella se retiró. Observaba las brasas apagarse lentamente, pensando en cómo una desconocida había iluminado su vida en tan poco tiempo. Las niñas dormían tranquilas, más felices que en muchos meses. Él, en silencio, se preguntó si el destino podía estar ofreciéndoles una nueva oportunidad. No quería adelantarse, no quería asustar a Inés ni confundir a sus hijas. Pero por primera vez en años, sintió una esperanza tímida, casi prohibida. Una esperanza que crecería más rápido de lo que cualquiera imaginaba. A la mañana siguiente, la luz entró por la ventana con una claridad suave que anunciaba un día distinto. Inés se despertó sintiéndose más ligera, como si la conversación de la noche anterior hubiera dejado sobre su pecho una mezcla de serenidad y temor dulce. Se levantó y bajó las escaleras, guiada por el aroma cálido de pan recién horneado. Las niñas ya estaban sentadas a la mesa, esperándola con una emoción inocente que la sorprendió. Lucía le ofreció una flor que había encontrado en el jardín y Marisol le hizo hueco a su lado para que se sentara. Era como si la rutina de esa casa ya la incluyera, como si hubiera estado allí desde mucho antes. Julián se giró cuando escuchó sus pasos y le dedicó una sonrisa tranquila, cargada de algo que él aún no se atrevía a nombrar. Le dijo buenos días con una voz que sonó más cálida de lo normal, como si sus palabras quisieran darle bienvenida no solo a la mañana, sino a algo más profundo. Inés respondió con timidez, intentando ignorar la corriente de emociones que se encendía cada vez que él la miraba así. Se sentó con las niñas, que no paraban de hablar, contándole historias de sus juegos, de sus sueños y de cómo querían enseñarle cada rincón de la granja. Inés escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de ellas abría un espacio nuevo en su corazón. Mientras desayunaban, Julián observaba en silencio la forma en que Inés interactuaba con las niñas. Había en ella una ternura natural, un instinto protector que surgía sin esfuerzo. Lo conmovía ver cómo las pequeñas respondían a ese afecto, como si hubieran esperado toda la vida a que alguien las mirara de ese modo. Sin darse cuenta, él también se apoyaba en esa presencia. La casa ya no se sentía grande y vacía, se sentía completa. Esa sensación lo hizo tragar saliva, porque sabía que lo que estaba sintiendo podía poner en riesgo algo muy frágil si no actuaba con cuidado. No quería lastimar a nadie. No quería apresurar un destino que debía revelarse solo. Después del desayuno, Inés decidió ayudar en las tareas de la granja, aunque Julián insistió en que no tenía obligación alguna. Ella sonrió con suavidad, diciendo que quería hacerlo, que necesitaba sentirse útil. Juntos caminaron hacia el establo, acompañados por el canto de los pájaros que regresaban después de la tormenta. Las niñas correteaban delante de ellos, recogiendo flores y pequeños tesoros del suelo. La escena parecía salida de un sueño, y cada paso que daba Inés en esa tierra la hacía sentir más arraigada a algo que jamás esperó encontrar. Julián, caminando a su lado, sentía que el aire alrededor de ellos tenía un peso distinto, más lleno, más significativo. Mientras limpiaban el establo, Julián comenzó a hablar con sinceridad sobre la vida que llevaba con sus hijas. Confesó que había días en los que la soledad lo abrumaba, en los que sentía que por más esfuerzo que hiciera, algo siempre faltaba. Inés lo escuchó con atención, sintiendo que aquella vulnerabilidad nuevamente abría un espacio para entenderlo más profundamente. Él no hablaba buscando compasión, hablaba como alguien que, por primera vez en años,
encontraba a alguien con quien podía compartir su verdad sin miedo. Esa confianza la conmovió. Sentía que él, sin darse cuenta, la estaba invitando a ver su mundo interior. En un momento de silencio, Julián apoyó las herramientas, respiró hondo y la miró con una seriedad que no había mostrado antes. Le dijo que desde la llegada de ella, sus hijas habían vuelto a sonreír como hacía mucho tiempo no lo hacían. Que la casa se sentía viva. Que él, incluso sin quererlo, había empezado a imaginar un futuro distinto. Inés sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese tipo de confesiones eran peligrosas para un alma cansada como la suya. Pero había verdad en esas palabras, una verdad que resonaba con la suya propia. Ella también había sentido un cambio desde que entró a esa casa. Un cambio que la asustaba tanto como la atraía. Julián respiró nuevamente, como si se preparara para decir algo aún más difícil. Entonces lo dijo, con voz firme pero temblorosa: mis hijas necesitan una madre, Inés, y yo necesito ayuda. No puedo seguir solo. Y no puedo negar que tú has traído luz a esta casa. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Inés sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No esperaba escuchar algo así, no tan pronto, no tan directo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa, miedo y emoción. ¿Era posible que él estuviera diciéndolo en serio? ¿Era posible que el destino la hubiera llevado allí con ese propósito? Ella se quedó sin palabras, mirando el suelo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Julián, al notar su confusión, se apresuró a aclarar que no estaba pidiéndole nada inmediato, ni obligándola a tomar una decisión. Solo quería que supiera la verdad. Que entendiera lo que sus hijas sentían, lo que él mismo estaba empezando a sentir. Inés levantó lentamente la mirada y lo encontró observándola con una honestidad tan profunda que le cortó la respiración. Nadie la había mirado así en años. Con respeto, con necesidad, pero también con esperanza. Una esperanza temblorosa, casi temerosa de romperse. Inés dio un paso atrás, no para alejarse de él, sino para respirar. Dijo con voz suave que no sabía si era capaz de ocupar un lugar tan importante, que había llegado allí huyendo, rota, sin certezas. Julián negó con la cabeza y respondió que justamente por eso la admiraba. Porque, aún rota, había sido capaz de traer paz a sus hijas. Porque su corazón, aunque herido, tenía más amor del que ella misma creía. Aquellas palabras la desarmaron. Sintió que algo dentro de ella, algo que había estado adormecido por años, se despertaba con fuerza. ¿Y si realmente podía ser parte de esa familia? ¿Y si ese hogar necesitaba exactamente a alguien como ella? Las niñas aparecieron en ese momento, corriendo hacia ellos con risas que rompieron el silencio intenso que se había formado. Rodearon a Inés y la tomaron de las manos, pidiéndole que fuera a ver un nido de pájaros que habían encontrado. Ella parpadeó, aún conmovida, y dejó que las pequeñas la arrastraran con entusiasmo. Julián las observó marcharse, con el pecho apretado por emociones poderosas. Sabía que había dado un paso arriesgado al expresar su verdad, pero también sabía que esa mujer había transformado su hogar en pocos días. Y aunque temía el futuro, también albergaba una esperanza que lo sostenía. Cuando Inés caminaba con las niñas, sintió que algo vibraba dentro de su pecho. No era miedo. No era duda. Era la sensación de que la vida la estaba llamando a ocupar un lugar que nunca imaginó, pero que tal vez siempre necesitó. Se llevó una mano al corazón mientras las niñas hablaban sin parar. Ese calor interno, ese despertar silencioso, le decía que su historia no estaba terminada. Que tal vez, después de tanto dolor, finalmente había encontrado un lugar donde su alma podía descansar y reinventarse. Y aunque aún no lo sabía, su respuesta cambiaría para siempre el destino de los cuatro. Inés pasó el resto del día cargando en su pecho el peso de las palabras de Julián. Cada vez que recordaba la frase "mis hijas necesitan una madre, y tú trajiste luz a esta casa", su respiración se agitaba. No porque fuera una ofensa,
sino porque era una verdad demasiado grande para alguien que había llegado allí huyendo. Mientras lavaba los platos, sentía que el agua tibia resbalaba entre sus dedos sin que pudiera concentrarse. Las niñas jugaban en el jardín, ajenas al torbellino emocional que se desataba dentro de ella. Y Julián, a la distancia, la observaba con una mezcla de esperanza y prudencia. Sabía que había puesto en sus manos una decisión delicada. Sabía que su corazón estaba vulnerado. Y por eso se mantenía a una distancia respetuosa. Al caer la tarde, Inés salió a caminar sola alrededor de la granja. El viento suave movía las hojas y el sol se escondía detrás de las colinas, dibujando un paisaje dorado que parecía invitarla a pensar. Se abrazó a sí misma, como si intentara sostener cada pedazo de su pasado y su posible futuro. ¿Podría yo ocupar ese lugar?, se preguntaba. ¿Podría amar sin miedo? ¿Podría sanar mientras cuido de otros? Sus pasos resonaban sobre la tierra húmeda, y cada sonido parecía responderle, sí, puedes. Pero su mente insistía en recordarle todo lo que había perdido, todo lo que había fallado, todo aquello que la había llevado a huir en primer lugar. No era fácil imaginar que podría ser la respuesta para una familia rota. Se detuvo frente al viejo árbol donde las niñas habían colgado un columpio. Lo tocó con los dedos, sintiendo la aspereza de la madera. Pensó en la madre de las niñas, en la foto que había visto en la habitación, en aquella mujer que había dejado un vacío tan grande que ninguna palabra podría llenarlo. Inés cerró los ojos, sintiendo un profundo respeto por esa desconocida. No quería ocupar su lugar. No quería borrar su memoria. Solo quería entender si había espacio para ella también. El viento pareció responderle con un abrazo suave, moviendo las hojas como si la naturaleza misma quisiera aliviar su inquietud. Allí, en medio del silencio, su corazón dio un paso hacia adelante. Mientras tanto, dentro de la casa, Julián luchaba con su propia batalla interna. Después de las palabras que había pronunciado en el establo, temía haber sido demasiado directo. Temía haber asustado a Inés, o peor, haberla hecho sentir obligada. Caminaba por la sala con nervios visibles en sus manos, que se entrelazaban y desenlazaban sin control. Observó los dibujos que las niñas habían hecho para ella, colgados ahora en la pared como trofeos de una felicidad recuperada. Cada trazo de color le recordaba que sus hijas la necesitaban, sí, pero no a cualquier costo. Julián sabía que el amor no se impone. Se cultiva. Y si algo tenía claro, era que debía darle tiempo. Todo el tiempo que ella necesitara. Cuando Inés regresó, la vio a través de la ventana caminando hacia la casa con pasos lentos. Su rostro no mostraba tristeza, pero sí una profunda reflexión. Julián abrió la puerta antes de que ella tocara. No dijo nada al principio, solo la miró con respeto, esperando cualquier señal. Inés sonrió apenas, un gesto pequeño pero sincero. Él respondió con una mirada suave. Esa breve interacción fue suficiente para aliviar un poco el peso entre ambos. No necesitaban palabras. No esa noche. Era un acuerdo silencioso de paciencia mutua. De comprensión. De esperanza contenida. Y aún así, dentro de ellos, algo latía con fuerza, pidiendo avanzar. Durante la cena, las niñas hablaban sin parar, llenando la mesa de anécdotas y pequeñas historias que arrancaban sonrisas incluso en los momentos más tensos. Inés ayudó a servir, acomodó los platos y se preocupó por los detalles sin darse cuenta del gesto tan natural que hacía. Lucía la miraba con un brillo especial, como si viera en ella algo que el mundo no había sabido valorar. Marisol no dejaba de tocar su brazo, buscándola como punto de apoyo. Julián, sentado frente a ellas, observó la escena con un nudo en la garganta. Era evidente que Inés ya formaba parte de ese hogar, aunque ninguno lo hubiera dicho explícitamente. La mesa parecía más llena, más viva, más completa. Cuando las niñas subieron a dormir, Inés se quedó en la cocina lavando los platos. Julián se acercó para ayudarla, pero ella le dijo que no era necesario.
Él insistió, solo para terminar secando platos mientras la observaba de reojo. Había un silencio cómodo entre ellos, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente, Julián rompió la quietud con una pregunta simple, pero cargada de significado: ¿estás bien? Inés dejó de lavar por un momento, respiró hondo y asintió lentamente. Dijo que estaba pensando, que necesitaba entender lo que sentía, que no quería lastimar a nadie. Julián la escuchó con el corazón en la mano, deseando decir mil cosas pero guardándolas por respeto a su proceso. Fue entonces cuando él dio un paso atrás emocional, el que sabía que debía dar. Le dijo que no tenía que tomar ninguna decisión. Que podía quedarse en la casa el tiempo que quisiera, sin compromisos ni expectativas. Que lo único que importaba era que se sintiera segura. Esa declaración, tan despojada de presión, tan llena de verdad, hizo que los ojos de Inés se llenaran de lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez alguien le ofrecía permanecer sin condiciones. Ese gesto, tan simple en apariencia, encendió una luz dentro de ella que llevaba años apagada. Cuando terminó de limpiar, Inés se quedó un momento mirando la ventana. El cielo oscuro reflejaba la casa iluminada por dentro, y aquel contraste le reveló algo importante: afuera seguía existiendo un mundo lleno de sombras y recuerdos dolorosos. Pero dentro de aquella casa había un nuevo comienzo. Uno que le ofrecía calma, pertenencia y un cariño que no esperaba. Se tocó el pecho con una mano, sintiendo como algo dentro de ella se ablandaba. No tenía todas las respuestas, pero sí tenía una certeza: no quería irse aún. Necesitaba quedarse un poco más, aunque fuera para descubrir por qué ese lugar la hacía sentir viva. Esa noche, antes de subir a descansar, Julián la llamó suavemente. Ella se giró, con el corazón acelerado. Él la miró con sinceridad absoluta y le dijo que lo único que deseaba era verla feliz, sin importar cuál fuera su respuesta en el futuro. No pidió nada más. No esperó nada más. Solo dejó que la verdad colgara en el aire entre ellos, ligera y poderosa. Inés sintió que esa declaración la envolvía como un abrazo invisible. Un abrazo que no la tocaba, pero que la sostenía. Y en ese instante entendió que ya estaba empezando a sanar. Esa noche, al acostarse, Inés cerró los ojos y dejó que los recuerdos del día la inundaran. Pensó en las niñas, en sus risas, en sus abrazos espontáneos. Pensó en Julián, en su mirada honesta, en su cuidado silencioso, en su propuesta inesperada. Y pensó en sí misma, en la mujer que había llegado allí buscando refugio, rota, perdida, y que ahora comenzaba a imaginar un futuro completamente distinto. Un futuro donde, por primera vez en muchos años, su corazón podría tener un hogar. A la mañana siguiente, Inés despertó con un peso diferente en el pecho. No era tristeza ni miedo, era la responsabilidad de lo que comenzaba a sentir. La casa se había convertido en mucho más que un refugio. Se había vuelto un espacio donde su corazón, por primera vez en años, encontraba paz. Al bajar, encontró a las niñas coloreando en la mesa, mientras Julián preparaba coffee con una dedicación silenciosa. La escena la llenó de calidez. Pero también de temor. Porque saber que pertenecía a ese lugar la hacía más consciente de lo frágil que era todo. Una parte de ella quería correr para no arruinar nada. Otra quería quedarse para siempre. Lucía la vio bajar y corrió a abrazarla con la alegría espontánea que solo los niños pueden sentir. Marisol le tomó la mano y la llevó a la mesa para mostrarle un dibujo: las dos niñas, su padre, y una figura femenina a su lado. Inés sintió un vuelco en el corazón. No preguntó, porque sabía perfectamente quién era esa figura. Julián también lo vio y, aunque intentó ocultarlo, su mirada se humedeció ligeramente. Las niñas no estaban pidiendo nada con palabras, pero su necesidad era evidente. No era solo la presencia de una mujer. Era la presencia de alguien que les diera afecto, seguridad, ternura. Y aunque no lo decían, lo sentían con ella.
Todo transcurría con una calma hermosa hasta que un automóvil desconocido se detuvo frente a la granja. Inés lo vio por la ventana y su corazón se detuvo. Reconocía ese modelo, ese color, esa forma de aparcar. La sangre se le heló. Su pasado había venido a buscarla. El hombre que descendió del vehículo tenía una expresión dura, un rostro que ella conocía demasiado bien. Respiró con dificultad. Julián, al verla cambiar de color, se acercó enseguida. Le preguntó qué ocurría, pero ella no podía hablar. Era como si la garganta se le hubiese cerrado de golpe. Las niñas se quedaron quietas, percibiendo la tensión en el aire. El hombre se acercó a la puerta y golpeó con fuerza. Julián se interpuso, con el cuerpo tenso, preparado para proteger. Inés temblaba. Aquella voz al otro lado de la puerta la regresó a todos los días que había intentado olvidar. Era su exesposo. Y no había venido a disculparse. Había venido a recuperar el control que había perdido. «Sé que estás ahí, Inés», gritó con un tono que atravesó la casa como un cuchillo. Las niñas corrieron a esconderse detrás de ella. Inés sintió que debía mantenerse firme, aunque el miedo le oprimiera el pecho como una garra. Julián la miró y entendió, no era solo una visita. Era una amenaza. Julián abrió la puerta lentamente, pero sin apartarse del marco. Preguntó qué necesitaba. El hombre respondió con arrogancia, diciendo que venía a llevarse lo que era suyo. Inés retrocedió un paso, sintiendo como las sombras del pasado la envolvían. Julián, en cambio, no se movió. Su postura era firme, protectora. Le dijo que Inés estaba allí por voluntad propia y que nadie la obligaría a irse. Aquellas palabras, tan simples, le devolvieron un hilo de fuerza. Su exesposo se burló, diciendo que ella no era capaz de sobrevivir sola, que había venido a hacer el ridículo escondiéndose con desconocidos. Cada palabra era un golpe invisible, pero esta vez Inés no cayó. Reunió valor y se adelantó. Su voz temblaba, pero habló. Le dijo que se había ido porque no tenía más fuerzas para seguir soportando su violencia emocional, su manipulación, sus amenazas silenciosas. Le dijo que no pertenecía a él. Que nunca había pertenecido a él. Su exesposo intentó intimidarla, pero esta vez no estaba sola. Julián se colocó a su lado, firme como una montaña. Las niñas observaban desde el pasillo, asustadas pero confiadas en Inés. El aire estaba cargado de tensión, pero también de determinación. Inés ya no era la mujer que se dejaba aplastar. Había cambiado. El hombre exigió que se fuera con él, diciendo que su vida no tenía sentido sin él. Inés negó con la cabeza, sintiendo que un fuego nuevo nacía dentro de su pecho. Le dijo que por primera vez en mucho tiempo había encontrado un lugar donde podía respirar. Un lugar donde no tenía miedo, donde no tenía que justificarse por existir. El hombre, furioso, dio un paso hacia ella, pero Julián lo detuvo con una sola advertencia: aquí no la tocas. Su tono era bajo, pero tan firme que congeló el ambiente. Esa fue la primera vez en años que alguien la defendía sin esperar nada a cambio. El exesposo miró alrededor, vio a las niñas, vio la casa llena de luz y comprendió que ya no tenía poder sobre ella. Lo supo por la manera en que Inés levantaba la cabeza. Por la forma en que Julián la sostenía sin tocarla. Por la fuerza silenciosa que había recuperado. Con una amenaza final, se marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. Pero no era un silencio de miedo. Era un silencio de libertad recién conquistada. Inés se desplomó en una silla, temblando. Julián se acercó despacio, sin invadir. Le ofreció un vaso de agua y le dijo que ya estaba a salvo. Ella lloró, pero no de dolor. Lloró de alivio. Las niñas corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Le dijeron que no querían que se fuera nunca. Inés la sostuvo, sintiendo por primera vez que alguien realmente la necesitaba sin destruirla.
Julián observó esa escena y sintió un nudo en la garganta. No era lástima. Era amor. El amor que había comenzado a crecer desde la primera noche que la vio temblando bajo la lluvia. Pero no dijo nada. Sabía que ese no era el momento. Sabía que antes de cualquier propuesta, ella tenía que elegir quedarse por sí misma. Esa noche, Inés salió al porche para respirar aire fresco. La luna iluminaba la granja con una serenidad que contrastaba con lo ocurrido horas antes. Julián se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. Le preguntó cómo se sentía. Inés respiró profundamente y dijo, me siento libre, por primera vez en mi vida. Julián sonrió con humildad. No hizo promesas. No pidió nada. Solo le dijo que esa casa sería siempre un refugio para ella, sin condiciones. El viento suave acarició su rostro, y por primera vez, Inés sintió que su historia no estaba marcada por el miedo, sino por una posibilidad. Mientras se quedaban en silencio, mirando el cielo estrellado, Inés comprendió algo esencial: ella no había llegado allí por accidente. Había llegado porque ese era el lugar donde debía reconstruirse. Ese era el lugar donde su corazón había encontrado una razón para seguir latiendo. Y aunque aún no lo sabía, el amanecer siguiente traería una verdad aún más grande. Una verdad que definiría el rumbo final de todos sus destinos. A la mañana siguiente, el amanecer llegó con una luz suave que bañaba la granja como si el mundo quisiera darles un nuevo comienzo. Inés despertó con el corazón aún latiendo rápido por lo ocurrido el día anterior, pero había en ella una fuerza distinta, más firme, más luminosa. Bajó las escaleras sintiendo que cada paso era un avance hacia una nueva vida. Las niñas estaban preparando la mesa para el desayuno y al verla entrar corrieron hacia ella como si hubieran estado esperando ese momento. Inés las abrazó con un cariño que brotó de manera natural, casi inevitable. Esa sensación de pertenencia le recorrió el cuerpo como un abrazo del destino. Algo dentro de ella estaba cambiando para siempre. Julián entró desde el porche con las manos llenas de flores silvestres. Había salido temprano para cortar algunas, pensando en que quizás ese pequeño gesto pudiera aliviar la tensión de la noche anterior. Cuando vio a Inés, su mirada se suavizó como si el simple hecho de verla le devolviera la paz. Le ofreció las flores con una timidez nueva, una vulnerabilidad que lo hacía más humano y más cercano. Ella las recibió con una sonrisa, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había palabras, pero sí un entendimiento profundo entre ambos. Un entendimiento que llevaba días formándose en silencio. El desayuno transcurrió con calma. Las niñas hablaban sin parar sobre sueños, juegos y planes para el día. Inés las escuchaba mientras acariciaba sus cabecitas con ternura. Julián observaba la escena en silencio, sintiendo que estaba viendo el futuro que siempre había deseado pero que nunca se había atrevido a imaginar. No porque creyera que no lo merecía, sino porque temía que nunca encontraría a alguien que pudiera querer a sus hijas tanto como a él. Y allí estaba ella, con su corazón herido, dando amor como si siempre hubiera pertenecido a ese hogar. Después del desayuno, Julián le pidió a Inés que lo acompañara afuera. Las niñas protestaron un poco, pero él les dijo que solo sería un momento. El aire fresco de la mañana llenó los pulmones de Inés mientras caminaban juntos hacia el viejo árbol del columpio. Las hojas se movían suavemente, como si escucharan también la conversación que estaba por ocurrir. Julián se detuvo, respiró hondo y la miró con una sinceridad absoluta. Le dijo que no iba a insistir, que no quería que sintiera presión, pero que necesitaba decirle algo desde lo más profundo de su corazón. Sus palabras brotaban con cuidado, con respeto, con un amor que crecía de forma silenciosa. Le confesó que desde que ella había llegado, su hogar había vuelto a respirar. Que las niñas dormían mejor, reían más, buscaban menos consuelo en recuerdos tristes. Que él, incluso sin querer, había comenzado a imaginar un futuro a su lado. No por necesidad, no por falta, sino porque su corazón ya la había elegido sin su permiso.
Inés sintió un nudo en la garganta. No esperaba escuchar una declaración tan honesta. No esperaba que alguien la viera con tanto amor después de todo lo que había vivido. Y sin embargo, allí estaba él, ofreciéndole algo que ella ni siquiera sabía que aún merecía, un lugar donde ser amada sin miedo. Ella bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Dijo que no sabía si estaba lista para algo tan grande, que todavía tenía heridas que no sabía cómo sanar. Pero también admitió, por primera vez en voz alta, que en esa casa se sentía viva. Que por primera vez en años había visto un futuro que no la asustaba. Que las niñas habían despertado en ella un amor que creía muerto. Julián sonrió, no con triunfo, sino con ternura. Le dijo que no necesitaba estar lista. Que podían construir todo juntos, paso a paso, sin prisa, sin presión. Que él solo quería caminar a su lado, si ella quería. Inés levantó la mirada, y sus ojos se encontraron en un punto donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Dio un paso hacia él, dejando que el viento llevara el peso de sus dudas. Le dijo que sí quería, que sí deseaba quedarse, que sí veía un hogar allí, con él y con las niñas. Su voz tembló al pronunciar esas palabras, pero su alma vibró con una claridad que jamás había sentido. Julián sintió que el corazón le estallaba en el pecho. No la abrazó de inmediato, por respeto a su historia. Pero tomó su mano, con suavidad, con reverencia. Ese contacto fue suficiente para sellar una promesa silenciosa. Cuando regresaron a la casa, las niñas corrieron hacia ellos, preguntando emocionadas qué había pasado. Inés se arrodilló, las abrazó con fuerza y les dijo que no pensaba irse. Que si ellas querían, se quedaría para cuidarlas, para quererlas, para caminar juntas. Las niñas gritaron de alegría, abrazando a Inés como si acabaran de recibir el mejor regalo del mundo. Julián observaba la escena desde atrás, con lágrimas contenidas y una sonrisa que hablaba de años de soledad que al fin encontraban descanso. Era un momento que nunca olvidaría. Ese día, la granja se llenó de una luz especial. Inés ayudó a las niñas a colgar sus dibujos en la pared, prepararon juntas el almuerzo, y la casa se llenó de risas que parecían sanar cada rincón. Julián trabajaba en el establo, pero cada tanto miraba hacia la ventana solo para asegurarse de que esa escena seguía siendo real. Era como un sueño que no quería interrumpir. Inés también miraba hacia él, sintiendo que su vida se estaba tejiendo de nuevo, pero esta vez con hilos que no se rompían con facilidad. Con hilos de amor, de respeto, de un futuro compartido. Esa noche, al cenar juntos, Julián tomó la mano de Inés por primera vez en presencia de las niñas. Fue un gesto sutil, pero profundo. Ella no la retiró. Las niñas sonrieron como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía días. No había necesidad de grandes declaraciones. No había necesidad de prisas. La casa, por primera vez en años, estaba completa. Y el silencio que siguió fue un silencio que no dolía. Un silencio que llenaba. Un silencio que anunciaba que esa familia, rota por el pasado, acababa de reconstruirse. Al final del día, cuando la casa quedó en calma, Inés salió al porche y observó el cielo estrellado. Pensó en la mujer que había llegado allí buscando refugio, rota y sin rumbo. Y pensó en la mujer que era ahora, alguien con un hogar, con un propósito, con un corazón que sabía amar sin miedo. Julián se acercó y se colocó a su lado, sin decir nada. Miraron el cielo juntos, compartiendo la misma paz. Él le dijo que no sabía qué habían hecho para merecerla, pero que todos los días agradecería que la tormenta la hubiera llevado hasta su puerta. Inés apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Dijo algo que selló su historia para siempre. No fue la tormenta, fue el destino. Y así, bajo aquel cielo infinito, comenzó oficialmente la vida que todos ellos habían estado esperando. Una vida donde el amor no era una herida, sino un hogar. La noche cayó sobre la granja con una quietud que parecía sagrada, como si el mundo entero quisiera honrar la nueva vida que había nacido en ese hogar.
Inés se quedó junto a la ventana observando el reflejo de las luces cálidas que salían de la cocina, donde las niñas aún reían antes de dormir. Era una imagen que jamás imaginó ver algún día. Una familia que la aceptaba sin condiciones, un lugar donde su corazón, por fin, dejaba de temblar. Al respirar hondo, sintió que una parte de ella que había permanecido dormida durante años despertaba con una luz suave y poderosa. Y comprendió que el dolor que la había acompañado tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Julián entró en la sala con pasos tranquilos, llevando una manta que colocó sobre sus hombros sin decir palabra. No necesitaban hablar. Entre ellos existía un entendimiento silencioso, profundo, tejido a lo largo de cada gesto, cada mirada, cada momento compartido. Él se sentó a su lado, dejando que la cercanía hablara por él. Inés sintió una paz que jamás había experimentado. No era la paz de quien huye del pasado, sino la paz de quien finalmente lo enfrenta y lo supera. Y en ese instante entendió que lo que había encontrado allí era más grande que protección, había encontrado un hogar. Las niñas bajaron corriendo las escaleras para dar las buenas noches, abrazando a Inés con esa sinceridad pura que solo la infancia conoce. Le dijeron que la querían, que les gustaban sus cuentos, que ojalá no se fuera nunca. Sus palabras se clavaron en el corazón de ella con un calor inesperado. Inés las abrazó con fuerza, prometiéndoles que estaría con ellas, que no volverían a sentir un vacío que doliera en silencio. Julián observó la escena con emoción contenida, sabiendo que ese era el momento en que su familia, rota por el destino, finalmente había sido reparada por el amor. Cuando las niñas se marcharon a sus habitaciones, la casa quedó envuelta en un silencio suave. Inés se quedó mirando el fuego de la chimenea mientras sentía como su alma latía sin miedo. Julián se acercó y la observó con la serenidad de quien ha esperado toda la vida para que llegue la persona correcta. Le dijo que ella había cambiado su hogar, que había cambiado a sus hijas y que también lo había cambiado a él. Inés desvió la mirada, abrumada por tanta verdad, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Ese amor silencioso, paciente y profundo la había reconstruido. Ella tomó aire y decidió hablar de su pasado con honestidad. Le contó sus miedos, sus heridas, sus dudas. Le explicó que aún había partes de su corazón que dolían, cicatrices que quizá nunca desaparecerían. Julián la escuchó sin interrumpir, sin juzgar, con una paciencia que parecía abrazarla sin tocarla. Cuando ella terminó, él le respondió con palabras que calaron en lo más profundo de su ser: no necesito que estés perfecta. Solo necesito que estés aquí. Juntos vamos a sanar lo que la vida rompió. Aquella frase, tan sencilla y tan real, la hizo llorar por primera vez sin sufrimiento. El viento sopló afuera como un susurro que acompañaba ese momento íntimo. Inés se acercó a la ventana y observó el cielo estrellado, preguntándose cómo había llegado a ese lugar, a ese punto de su vida donde el amor ya no le era ajeno. Pensó en la mujer que había sido, asustada, rota, sin rumbo. Y pensó en la mujer que era ahora, fuerte, amada, con un futuro frente a ella. Cada estrella en el cielo parecía parpadear como un recordatorio de que el destino, aun cuando parece cruel, tiene sus propios caminos para redimir. Julián se acercó y le tomó la mano con suavidad. Sus dedos encajaron como si hubieran sido creados para encontrarse. En ese contacto simple, Inés encontró la confirmación de que aquella vida no era un sueño pasajero. Él le dijo que deseaba caminar a su lado, crear un hogar juntos, darle a las niñas la familia que merecían y ofrecerle a ella un amor que nunca lastimara. Inés lo miró a los ojos y sintió que, por primera vez, no tenía miedo de amar. No tenía miedo de ser amada. No tenía miedo del mañana. Al subir las escaleras para dormir, las niñas estaban esperándolos, abrazadas una a la otra, con los ojos soñolientos. Querían que Inés las arrope. Ella aceptó sin dudar. Entró en la habitación, cubrió a cada una con delicadeza, les dio un beso en la frente y les susurró que nunca más estarían solas. Lucía tomó su mano y le pidió que se quedara un momento más. Inés se sentó allí,
mirando a aquellas pequeñas almas que le habían abierto la puerta de su corazón. Y sintió que la maternidad, aunque inesperada, la había encontrado de la forma más hermosa. Al salir del cuarto, Julián la esperaba en el pasillo. No habló. Solo la observó con ese brillo en los ojos que decía más que cualquier palabra. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante que la acompañaría de ahora en adelante. No necesitaban discutir el futuro. El futuro ya se había decidido. El hogar estaba completo. El amor había encontrado su lugar. Y la vida les ofrecía una nueva oportunidad para construir algo sólido, verdadero, eterno. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Inés pensó en todas las mujeres que se sienten rotas, perdidas o sin rumbo. Pensó en cuántas creen que el amor no vuelve, que la vida no da segundas oportunidades. Y supo que su historia era un mensaje para ellas. Incluso en medio de la tormenta, el destino puede llevarte exactamente al lugar donde necesitas sanar. No es magia. Es fe. Es valor. Es permitir que la vida sorprenda. Y en su corazón nació un deseo profundo de compartir esa luz con quien la necesitara. Finalmente, recostada junto a Julián, Inés susurró algo que resumía todo lo vivido. Gracias por encontrarme sin buscarme. Él la abrazó con delicadeza, respondiendo. Gracias por quedarte cuando podías huir. Y así, en la quietud de la noche, con el cielo como testigo, se cerró el ciclo de dolor para abrir el de un amor que, sin pedir permiso, se convirtió en hogar.